Audiolibro Viviendo en el Corazón de Drúmbalo Melquisedec, narradora Andrea Cassiani para Asna Gaia. Capítulo 1, segunda parte. Limpiando el aire con el cuerpo de luz humano. En el norte de la costa este de Australia hubo una terrible sequía. No recuerdo exactamente la fecha, pero debe haber sido en 1997 o 1998. Los bosques se incendiaban por todas partes. No había señales de que el fuego cediera, y el aire se sentía pesado por el humo del furioso fuego. Todo era increíblemente seco. Así que, con este estudiante y otras 3 personas presenciándolo, empecé la meditación Merkaba y envié el sonido de la longitud de onda de una nube de lluvia desde mi Merkaba hacia la atmósfera circundante varios kilómetros a la redonda. Nada sucedió esa tarde, pero la mañana siguiente despertamos con el sonido de la lluvia golpeando en el metal del techo de nuestra cabaña y el cielo estaba lleno de humedad y de nubes altas. Salté de la cama y corrí a la ventana a observar la feroz lluvia cayendo como una cascada alrededor de esa pequeña casa. La excitación en mi corazón me hizo sentir como un niño. Yo sabía que había funcionado, pero al mismo tiempo pensaba que solo era una vez, y una vez puede ser coincidencia. La lluvia continuó por 3 días y no había cesado cuando tuve que regresar a los Estados Unidos. Después, cuando llegué a casa, recibí una llamada de mi amigo en Australia, que me dijo que después de 2 semanas todavía estaba lloviendo fuerte. Me dijo que los incendios de los bosques se habían apagado y que el gobierno declaró que se había terminado la sequía. Esto aumentó mi interés. ¿Era realmente cierto? ¿Podría un ordinario ser humano cambiar el estado del tiempo a través de la meditación? Un par de meses después me encontraba en la Ciudad de México enseñando a un grupo acerca del Merkaba y les conté acerca de la lluvia en Australia. Uno de los presentes dijo: «Bueno, si pudiste hacerlo en Australia, ¿lo harías aquí en México? Nuestro aire está tan contaminado que apenas podemos respirar». Debo admitir que he estado en muchas partes del mundo y nunca he visto un lugar donde el aire estuviera tan contaminado como en esta ciudad. No podía ver más allá de 2 manzanas antes de que los edificios desaparecieran. De hecho, no podía ver el cielo durante el día. Parecía que estaba viviendo dentro de un domo café y cada respiración olía como si estuviera parado atrás de un camión de diésel. Esta definitivamente sería una buena prueba. Acompañado por cerca de 40 testigos, fui al centro de la ciudad, a una antigua pirámide que estaba situada cerca de varias avenidas. Subimos hasta la cima, donde podíamos ver la ciudad en todas direcciones, pero solo a una corta distancia, debido a la espesa contaminación. Nos sentamos en un círculo mirándonos unos a otros en un área grande y plana, con pasto situada en la parte más alta de la pirámide. Todos sabían lo que yo iba a hacer. Empecé la meditación usando mi campo Merkaba natural como una antena para enviar vibraciones con la longitud de onda de una nube de lluvia justo cuando está a punto de enviar relámpagos de su ombligo. Sincronicé mi reloj al mismo tiempo que las otras personas y empecé a meditar. Después de 15 minutos de estar meditando, un hoyo azul se abrió en el cielo sobre mi cabeza. Todos miraron y apuntaron hacia mí. Y apuntaron hacia ahí. El hoyo empezó a crecer y de verdad lo hizo. Después de unos 15 minutos más, se había expandido a 3 o 4 kilómetros de diámetro. Se creó un perfecto hoyo redondo en el aire contaminado sobre la ciudad y parecía que alguien hubiera usado un cortador de galletas y hubiera cortado un pedazo de contaminación desde arriba y lo hubiera tirado. Una pared de nube café permaneció en todas direcciones alrededor de nosotros, pero en donde nos encontrábamos en el centro
El aire estaba limpio y claro, olía a rosas, y una bella nube rosa se formó en el cielo sobre nuestras cabezas. Fue impresionante. Durante 3 horas y 15 minutos, que fue el tiempo que registramos, la pared no se movió. El gobierno envió helicópteros sobre el hoyo para ver qué pasaba ahí, pero nunca supe qué pensaron de esto. Y luego le dije al grupo que iba a terminar la meditación y a observar lo que sucediera. Inmediatamente después de que paré la meditación, la pared de aire contaminado empezó a caminar hacia nuestro grupo. En 15 minutos nos había alcanzado, encerrándonos de nuevo en la fetidez de las emanaciones de la ciudad. Una vez más estábamos dentro de un domo de contaminación que escondía la ciudad de nuestra vista. Recuerdo lo que sentí en mi corazón cuando volaba de regreso a los Estados Unidos. Sabía fuera de toda duda que la conciencia humana era la respuesta a todos nuestros problemas. Apenas podía contener mi excitación durante el largo vuelo a casa. Después de esto, efectué la misma acción, de nuevo 2 veces en Inglaterra y 2 en Holanda. Funcionó perfectamente cada vez frente a una audiencia de por lo menos 50 personas o más. La segunda vez en Inglaterra cambió mi vida dramáticamente, encontrando el mundo interior dentro del corazón. No recuerdo exactamente el lugar donde me encontraba en Inglaterra, pero estábamos en un páramo donde el sol no había brillado en más de 6 meses. Todo el paisaje estaba empapado en una niebla sin fin, que hacía que todo estuviera húmedo y escurriendo agua. Estaba enseñando a un grupo de alrededor de 50 personas acerca del Merkaba, y en el último día de un curso de 4 días les sugerí que tratáramos de hacer la meditación para limpiar la contaminación, pero no había contaminación aquí, solo niebla. Mi guía interno me dijo: no te preocupes, haz la meditación y observa lo que sucede. No fue fácil convencer a este grupo de ingleses de ir afuera a la niebla y la lluvia y ponernos a meditar en círculo en un campo con pasto húmedo, pero finalmente accedieron. Yo creo que pensaron que estaba un poco loco, pero de alguna manera me creyeron. Todos trajeron un paraguas y plásticos negros para sentarse sobre ellos, así que ahí estábamos 56 personas, incluyéndome, sentadas en círculo en la niebla y la lluvia, sosteniendo nuestros paraguas para protegernos de los elementos, viéndonos ridículos. En silencio empecé a hacer la meditación, esperando que algo sucediera, pero sin saber qué. Después de 15 minutos, un hoyo azul se formó sobre nuestras cabezas y empezó a expandirse de la misma manera que en la Ciudad de México, solo que esta vez creció más rápido y más grande, hasta que alcanzó unos 12 kilómetros de diámetro. Ahora estábamos bajo un claro cielo azul, con el sol del atardecer detrás de la pared de niebla, que parecía una cerca de 800 metros de altura alrededor de nosotros, en círculo. Y entonces sucedió. Un sentimiento llegó a cada uno de los que estábamos en el círculo, y todos pudimos sentir la presencia de Dios. Se me erizaron los vellos de los brazos, miramos hacia el cielo, y ahí estaba la luna llena brillando sobre nuestras cabezas, solo que era diferente. El cielo estaba tan claro que de nuevo parecía que no hubiera atmósfera para nada. Alrededor de la luna había algo más que nunca había visto, pero acerca de lo cual había oído: estrellas. Estrellas alrededor de la luna, en pleno día. Era asombroso. De pronto mi atención se dirigió hacia la tierra y me di cuenta de que había pequeños animales, ardillas, roedores, perros, todos alrededor de nosotros observando. Grandes cantidades de aves estaban posadas en los árboles cercanos cantando suavemente. Miré a las personas del círculo y era obvio que estaban en un estado alterado de conciencia. Sonreí pensando en San Francisco de Asís y observé a los animales todos tratando de acercarse más a nosotros, humildes seres humanos. Recuerdo que un pensamiento cruzó por mi cabeza. Quisiera que estuviéramos bajo la luz del sol, hace un poco de frío.
Inmediatamente todo el círculo fue iluminado. Rápidamente me volví hacia la fuente de luz y vi un pequeño milagro sucediendo. La pared de niebla había escondido al sol, pero en el momento en que mi deseo de calor salió a la superficie, se formó un hoyo en en el banco de la niebla, exactamente donde estaba el sol, dejando entrar a un rayo como si fuera una linterna en una noche con niebla. Y el hoyo caminó al paso del sol por 1 hora y media. Nuestro pequeño círculo fue bañado en una luz brillante mientras orábamos. Finalmente decidí que habíamos visto suficiente y el sol se iba a poner en unos 20 minutos de todas maneras. Por eso les dije a todos que íbamos a parar la meditación, y cuando lo hice, el círculo de densa niebla regresó rápido a donde nos encontrábamos. En pocos minutos estábamos encerrados de nuevo en la humedad y la lluvia del páramo. Y mientras nos levantábamos, tuvo lugar un verdadero milagro para los parámetros de cualquiera. Un hombre había venido al taller con su esposa y había estado en una silla de ruedas por más de 10 años. Él podía ponerse de pie, pero solo por unos segundos, suficientes para cambiar de posición o cambiarse a otra silla, y su esposa lo ayudaba todo el tiempo. Cuando todos empezaron a dejar el círculo, este hombre se levantó de su silla de ruedas y empezó a caminar de regreso al alojamiento con el grupo, dejando atrás la silla de ruedas. Estaba caminando, era imposible, estaba un poco inestable, pero caminaba. Su esposa se quedó prácticamente sin habla por esta experiencia, pero me dijo después que él no solo estaba caminando, sino que su espina se había enderezado y que era como 15 centímetros más alto de lo que había sido antes. La alegría inundó nuestros corazones sobrepasando lo que apenas había sucedido en el campo. Como sanador, he visto muchos milagros muchas veces en mi vida, pero frecuentemente la enfermedad regresa al día siguiente. Sin embargo, al día siguiente aquel hombre caminó hacia el comedor para desayunar con su esposa, sonriendo de felicidad a su lado. Después conocí a una persona que era su amiga y cada año me llamaba para mantenerme al corriente de él. Después de 5 años, seguía caminando normalmente. Este es el caso de un hombre que vio la verdadera naturaleza de la realidad como resultado de la experiencia en el campo inglés. Creo que se dio cuenta de que todo eso es solo luz y de que el mundo es creado desde el interior del alma humana. Él supo fuera de toda duda que podía curar su enfermedad con su propia conciencia y así lo hizo. Esta experiencia en Inglaterra cambió también mi vida y dio un giro hacia un despertar aún desconocido. Empecé a darme cuenta de que dentro del alma humana había algo mucho más grande que ninguna ciencia o mente lógica había jamás considerado. El mundo exterior es creado por el mundo interior, que yo de alguna manera sabía que estaba en el corazón humano. De esto estaba seguro. Yo sabía que este algo estaba en el corazón humano, porque cuando me sentaba en mi campo mercaba, enviando la vibración de la nube de lluvia, podía saber dónde se localizaba la fuente de la vibración, y era mi corazón. Esto se lograba por y a través del amor que yo tengo por la Madre Tierra. Poco a poco yo estaba siendo preparado para un nuevo entendimiento de mi relación con la vida. Fin del capítulo 1.